Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Cuál es la posición que los creyentes debemos tener frente a la pobreza, frente a los pobres? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y vamos a iniciar estas meditaciones en torno a las palabras del Señor Jesucristo que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y voy a leer los versos 6 al 11. 26 de Mateo, versos 6 al 11. La palabra del Señor nos dice así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, una mujer, ¿no?, que amaba al Señor, que creía en el Señor, una creyente ferviente del Señor Jesucristo, llega con un perfume muy caro, y lo echa sobre los pies del Señor. Era algo especial, ¿no? Porque para los judíos el asunto de los pies era muy sagrado. Ellos se lavaban los pies cuando llegaban visitas y las visitas eran agradables. Lavaban los pies en señal de humildad, de amistad y de amor. Pero esta mujer no solamente que quiso lavar los pies, sino los perfumó, ¿no? Y los enjuagó con sus cabellos. Y un perfume muy caro. La queja de los discípulos, y especialmente el más gritón de todos en ese momento, fue Judas. Judas reclamó al Señor, ¿no? En el griego se nota que Judas le reclama al Señor, no es que le dice, le reclama. ¿Cómo es posible que esta mujer? Bueno, Judas era el tesorero y conocemos que Judas era ladrón. Y su interés era que ese perfume se haya vendido para sustraer de lo que se vendía, ¿no? Judas, recordemos, era el tesorero. Pero Judas, acordemos, hermanos, que él tenía una visión de político en Jesús. Judas veía a Jesús como un político que los iba a liberar del yugo romano. Y así lo veía Judas al Señor, un político. La contestación del Señor es: no reclamen a esta mujer, porque esta mujer me está preparando para mi sepultura y me ha hecho bien. Pero esto, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Es decir,
pobres habrá hasta el último día de vida que tenga este planeta. Pobres siempre habrá, pero no por causa de Dios, sino por causa del hombre. El hombre pisa al hombre. No es Dios la causa. Por ejemplo, viéndolo de Judas como un político, los políticos envían mensajes que siempre hablan de contrarrestar la pobreza, pero sabemos que la única pobreza que ellos contrarrestan es la suya propia. Vemos a hombres y mujeres en la política subir y de repente, no tenían nada y mansiones, cuentas bancarias altas. Los políticos no van a acabar con la pobreza, sino con los pobres, porque a ellos no les interesa realmente los humanos, ¿no? Pero hay mucha gente que cree en eso y no es verdad. Jesucristo lo dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, siempre. Ahora bien, ¿por qué las personas llegan a la pobreza? ¿No? La Biblia nos da algunas causas por las que el hombre llega a la pobreza y es pobre. Y de eso quiero hablarles en esta primera meditación. Vamos un momento, fíjense, causas de la pobreza. Proverbios, capítulo 6 de Proverbios. Quiero leerles aquí el verso 10. Proverbios 6:10. Dice el Señor en su palabra, ¿no? Desde el verso 9 leo. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Y miren ustedes el verso 11, que es tremendo, hermanos. Es tremendo, dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se dan cuenta? Está hablando de gente sana, de gente que tiene fuerzas para trabajar, pero por la pereza, no progresan, no prosperan. Entonces, son pobres, ¿no? Supongamos que alguien ponga una panadería. Sí, hace buen pan. Y al frente hay otra panadería. Las personas dicen, es buen pan ese, pero abren recién a las 8 de la mañana. Y la panadería que está al frente abre a las 5 de la mañana. El perezoso no se esfuerza. A las 8 abre, cuando la panadería del frente, que abre a las 5, ya se ha acabado la existencia de ese día de pan. Entonces, ¿quién prospera? ¿Quién progresa? Al final el perezoso tendrá que cerrar la panadería. ¿Pero por qué? Condenado a la pobreza. Miren, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Al perezoso, ¿no? Puede tener talento para algo, pero por su pereza de hacer todo con pereza, ¿no? Levantarse tarde y hacer todo, no, le llega la pobreza. Entonces, ¿no? La causa directa de la pobreza es esa. Es esa. ¿Cuál? Esa. Ay, hermanos, en la fe, hermanas, hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, la pereza es un pecado, y un pecado que trae pobreza. Sigamos con Proverbios, el capítulo 19
del mismo libro de Proverbios. Leo ahora el verso 15. Proverbios 19:15. Dice el Señor así: la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Entonces, hay mucha gente que es pobre por la pereza, por la negligencia de su alma. Es así, es así. ¿No? Y hermanos en la fe, la palabra de Dios nos manda a ayudar a los pobres. Miren, en Gálatas, capítulo 2 del libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, ¿no? Leo el verso 10, Gálatas 2:10, la palabra del Señor, ¿no? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. La iglesia escribiendo a los apóstoles que se acuerden de los pobres. O sea, la iglesia debe atender a los pobres. Así fue desde el principio, ¿no? La iglesia. Ahora bien, si esto es así, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los pobres según la palabra de Dios? Fíjense, regresemos a Proverbios. Es como un estudio bíblico en este tiempo, porque estamos hablando de un tema, valga la redundancia, que muy poco se habla. Capítulo 3 de Proverbios, el verso 27, dice el Señor: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí está el asunto. Hermanos, como cristianos, como iglesia, vamos a atender a los pobres, pero no a los pobres que lo son por vagos. Sí, lo son por vagos, por perezosos, que no les gusta trabajar. Y de esos hay muchos, no les gusta trabajar. Y cuando piden, son hasta soberbios y groseros. Hay gente que ha perdido trabajos en una empresa o en una oficina, simplemente por su ineptitud. No les gusta trabajar, son perezosos, son perezosos. Y como acabamos de ver, la pereza conduce a la pobreza, porque esa persona es sana, tiene cómo salir adelante, pero en sus trabajos no dura, no lo hace bien, no le gusta trabajar, elude el trabajo, lo botan de trabajo, ha tenido varias oportunidades, pero esa persona dice: es que no tengo trabajo, es que el perezoso, ¿quién lo quiere como compañero de trabajo? ¿O quién lo quiere en su empresa? Nadie, porque el perezoso, hermanos, es un mal ejemplo para los otros y es un estorbo para cualquier empresa donde trabaje. Entonces, esa persona va a la pobreza por eso. Y dice la palabra: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. El pobre, ¿no? Esa persona debe rectificar su conducta, rectificar y valorar el trabajo y dar todo de sí en el trabajo. No es pobre por enfermedad, no es pobre porque se quedó huérfano, es pobre porque simplemente es vago. Eso es el asunto. Y la palabra de Dios nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Entonces, claro, entonces la iglesia debe atender a los que verdaderamente son pobres, los que no tienen cómo salir adelante, no por vagos, sino que han tenido falta de oportunidades,
por enfermedades, se quedaron viudas. O sea, como cristianos debemos ayudar a esas personas en lo que está a nuestro alcance. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Ese es el mandato a los hijos de Dios. Ese es el mandato a la iglesia. Ese es. No es cuestión, mis hermanos y hermanas, de vamos a ayudar a los pobres. No. Los cristianos, la iglesia, no debe solapar vagos. No debe solapar vagos. No, la iglesia no es para eso, ¿no? A personas que llegan a la pobreza por vagos. Personas jóvenes sanos que por vagos no prosperan y no progresan. Que por vagos los sacan de sus trabajos. Esas personas tienen que rectificar su conducta. No es cuestión mi opinión, es la palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios lo bendiga, mis hermanos.